Hay un problema bastante corriente de máximos y mínimos, pero que encierra un concepto mucho más profundo de lo que se ve a primera vista. Supongamos que un granjero tiene una vaca, la cual está enferma por lo que no se puede mover, y este quiere llevarle agua de un lago próximo a su finca. Si las distancias entre los tres son como se muestra, ¿cuál sería el punto óptimo de recolección del agua para que el granjero haga el menor esfuerzo posible? Vamos a suponer que el menor esfuerzo posible consiste en recorrer la menor distancia posible, yendo al lago, tomando el agua y luego llevándola hasta donde está la vaca. Esta distancia depende del punto P escogido por el granjero para ir hasta el lago a recoger el agua, el cual se encuentra a una distancia X del punto B. Si a los dos trayectos rectos los llamamos L1 y L2, tenemos que la distancia total recorrida L es igual a L1 más L2 y que, por el teorema de Pitágoras, L es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más 7 al cuadrado, mientras que L2 es igual a la raíz cuadrada de 10 menos x al cuadrado más 4 al cuadrado. Para quien ha estudiado cálculo, este problema se presenta inmediatamente como un problema de optimización y sabe que lo que debe hacer es hallar la derivada de L con respecto a x e igualar a 0, ya que, debido a Fermat, sabemos que cuando una función está en su máximo o su mínimo, su derivada se anula. Tomamos la derivada, que no es particularmente difícil si conoces la regla de la cadena, igualamos a 0 y llegamos a esta ecuación con la cual podemos hallar el valor de x que minimiza L. Pero, un momento, esta es una ecuación irracional y no se ve nada fácil de resolver. Sin embargo, existe un giro sorpresivo para este problema y es la solución propuesta por el campesino. Herón de Alejandría, que a propósito es su nombre, no sabe nada de cálculo, pero sabe geometría y propone lo siguiente. Imaginemos que hay una vaca virtual que se encuentra en el punto E, el cual está todo el frente de la vaca real en D y a la misma distancia de la orilla. Si Herón fuera a caminar hasta este punto, la ruta más corta sería una línea recta entre A y E, pero como D y E se encuentran ubicados de forma simétrica con respecto a la orilla del lago, esto quiere decir que el punto P donde la línea AE intersecta la orilla es el mismo punto que minimiza el trayecto L. ¿Pero por qué? Como los triángulos PCD y PCE tienen un lado común PC, tienen ambos un ángulo recto en C y las distancias CD y CE son iguales, esto quiere decir que son congruentes, por lo cual esta distancia es igual a L2, así que el trayecto recorrido entre A y E es el mismo que entre A y D, o sea L. Para hallar el valor X que corresponde a esta distancia mínima, se puede completar el triángulo AEF, el cual es semejante al triángulo ABP, lo que quiere decir que sus lados correspondientes son proporcionales, y con esto se halla finalmente el valor de X, que sería de 70 onceavos. Herón 1, Fermat 0. Este es uno de esos problemas que, sorprendentemente, se pueden solucionar de forma más fácil empleando un método menos potente. Sin embargo, no quiero echar en saco roto lo que habíamos hallado con cálculo, pues hay un aspecto importante en este resultado para la física, y es que si en lugar de un granjero y un lago pensamos en un rayo de luz que rebota en un espejo, la trayectoria seguida será exactamente la misma, que es la que minimiza la distancia recorrida. Y si observamos bien esta ecuación, el denominador de esta división es L1, mientras que el de esta es L2. Por otro lado, esta razón equivale al seno del ángulo θ1 mostrado en la figura, mientras que esta otra equivale al seno del ángulo θ2. Así que lo que la ecuación nos dice es que el seno de θ1 es igual al seno de θ2, lo que equivale a decir que θ1 es igual a θ2, pues ambos ángulos son agudos. Por otra parte, si trazamos una perpendicular en P, podemos demostrar sin mucha dificultad que estos dos ángulos son precisamente θ1 y θ2, lo que quiere decir que, sin importar los valores de estas distancias, y bien sea un granjero o un rayo de luz, el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Genial. Pero allí no termina el problema, pues vamos a proponer una variante de este, y es que ahora la vaca se encuentra dentro del lago y el campesino desea ir a rescatarla, por lo que debe caminar una distancia y nadar otra, sabiendo que Herón camina a una velocidad v1 mientras que nada más lentamente a una velocidad v2, y donde ya no nos preocuparemos por los valores exactos de las distancias, sino que las nombraremos A, B y C. El planteamiento de este problema es muy similar al anterior, solo que ahora no deseamos minimizar la distancia, sino el tiempo t, necesario para ir desde A hasta D, pasando por el punto P, y teniendo en cuenta que la velocidad al ir desde A hasta P es v1, mientras la velocidad al ir desde P hasta D es v2.
Como V2 es menor que V1, es posible que el camino óptimo no sea el de la distancia mínima, porque así se pasa más tiempo dentro del agua, lo que hace a Aerón más lento, sino que probablemente el punto P se encuentre un poco más a la derecha, donde pasa menos tiempo dentro del agua, y un poco más por fuera, donde es más rápido. Evidentemente, este punto óptimo depende de los valores de V1 y V2. El tiempo total es igual al tiempo tomado en el trayecto L1 más el tiempo tomado en el trayecto L2, así que el tiempo t es igual a L1 sobre V1 más L2 sobre V2, lo que en términos de x sería lo mostrado. Nuevamente hallamos la derivada de t con respecto a x, que es muy similar a la anterior, y la igualamos a 0, obteniendo esto, y observamos que los denominadores son L1 y L2, así que esta ecuación se traduce en que el seno de θ1 sobre V1 es igual al seno de θ2 sobre V2, donde nuevamente tenemos que θ1 es igual al ángulo incidente y θ2 es igual a este ángulo que ahora llamaremos ángulo de refracción. Fermat 1, Herón 1. Volviendo a la óptica, lo que tenemos acá es un rayo de luz que atraviesa la interfaz entre dos medios de densidad diferente, y la explicación de por qué el camino no es el mismo que en el caso de la reflexión se le escapaba a los científicos del siglo XVII, hasta que el mismo Fermat, el que descubrió la ley del máximo y del mínimo que acabamos de emplear, encontró la explicación adecuada, llamada consecuentemente principio de Fermat. El trayecto seguido por la luz al propagarse de un punto a otro es tal que el tiempo empleado en recorrerlo es un mínimo. Y esto aplica tanto al caso de la reflexión como el de la refracción, solo que en la reflexión la distancia mínima y el tiempo mínimo coinciden. Fermat 2, Herón 1. Finalmente, cabe anotar que la ley de refracción, conocida como ley de Snell, emplea el índice de refracción del medio, que es igual a c, la velocidad de la luz en el vacío, dividida por b, así que la ecuación quedaría de esta manera. El principio de Fermat tuvo gran importancia en el desarrollo de la física moderna y del cálculo variacional, que se dio entre los siglos XVIII y XX. Gracias y hasta pronto.